Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en la tercera temporada de Data Universitaria Radio. Estamos transitando el 2022 trayendo este 24º programa del año, con información sobre educación, sobre ciencia y tecnología, sobre extensión, vinculación, sobre investigaciones y sobre temas de la sociedad, de la política y mucho más. Hoy un programa bastante variado. Vamos a estar hablando de un estudio que se realizó en nuestro país sobre la combinación de diferentes plataformas de vacunas contra el COVID-19 y que va a ser publicado en las próximas semanas en una prestigiosa revista científica internacional. También vamos a estar compartiendo una comunicación sobre lo que pasa en la ciudad de Rosario con la quema de las islas, la quema de los humedales y algunas manifestaciones, algunas marchas que hubo recientemente. Vamos a compartir una entrevista que hicimos al director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, espacio que realiza varias investigaciones y acciones para enfrentar esta situación. Y también vamos a estar hablando del primer instituto científico de nuestro país que acaba de cumplir 60 años de su creación. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como @datauniversitaria, en Twitter @dtuniversitaria. Y ahora que estamos comenzando, vamos a hacer un pequeño separador y vamos a contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, economistas latinoamericanos discutirán programas de estabilización para Argentina. La Facultad de Ciencias Empresariales y el IEA Business School de la Universidad Austral organizan el debate internacional Programas de Estabilización Económica para Argentina, que se desarrollará los días martes 16 y miércoles 17 de agosto del 2022. Esto tiene que ver con lo que comentábamos recién. Se conmemora el 60 aniversario del Instituto Nacional de Limnología. Fundado el 3 de agosto del año 1962, se convirtió en el primer instituto creado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en el país. Lanzan convocatoria para fortalecer áreas de gestión de vinculación tecnológica de universidades. Esta iniciativa busca el diseño y la promoción de políticas de vinculación del sistema universitario con el aparato productivo nacional. La convocatoria destina recursos para la identificación de las necesidades institucionales y regionales, la capacitación de los equipos institucionales de gestión y la identificación de las posibles ventanas de oportunidades de intervención de las áreas de vinculación tecnológica para desarrollar planes de acción desde una mirada sustentable y sostenible. La UNOVA tiene un innovador simulador humano para la carrera de enfermería. Se trata de Alex, el primer simulador de comunicación con apariencia de ser humano adulto que a través de un software interactúa con estudiantes en tiempo real actuando como si fuera un paciente. Este se encuentra en el Laboratorio de Simulación de Enfermería del Instituto Académico de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. La Universidad Nacional de La Plata volvió a destacarse en el ranking internacional de transparencia. Según la última edición de este ranking, elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, la Casa de Estudios Platense volvió a destacarse como la mejor universidad de Argentina. Además, escaló un peldaño y se posicionó como la cuarta universidad más importante de América Latina.
UNCAUS inauguró un espacio de lactancia materna para trabajadoras y estudiantes. Se trata de un nuevo espacio que inauguró la Universidad Nacional del Chaco Austral en el Estadio Arena UNCAUS junto al vacunatorio, con el objetivo de proteger la lactancia de la mujer trabajadora o estudiante que finaliza su licencia por maternidad y aún se encuentra en periodo de lactancia. Docente de la UNLAR, trabajó en la investigación de la combinación de vacunas contra COVID-19. Se trata del docente e investigador de la Universidad Nacional de La Rioja, Carlos Laino, quien formó parte de una investigación a nivel nacional sobre la combinación de vacunas contra COVID. En un rato vamos a estar hablando de este tema con uno de los científicos que lideró esta investigación. Y por último, la UNJU recibió estudiantes franceses que realizan intercambio. Lucille Guigenaf y Noé André Devane, ambos estudiantes de Montpellier Subagro de la Universidad en Montpellier, van a continuar sus estudios y Lucille regresará a Francia en un mes luego de recorrer la Patagonia Argentina, y Noé se quedará un año más desarrollando su trabajo de investigación en el norte jujeño y en otras provincias argentinas. Estas son algunas de las noticias que podrás leer durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar con todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Y bien, vamos a ir a la primera comunicación de este programa. Ya está en línea para hablar con nosotros Pablo Collins, director del Instituto Nacional de Limnología. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, como decía, es director de este instituto que acaba de cumplir recientemente su 60 aniversario, siendo el primer instituto del CONICET del país. ¿Qué sensaciones, qué emociones, qué reflexiones genera esta fecha tan importante, no? Sí, es como vos decís, es el primer instituto del CONICET. Ya hace 60 años atrás es que se fundó, 4 años después de haber sido creado el CONICET. Así que ha sido para mí en este caso, que estoy en la dirección, para los investigadores que están participando y que forman parte de la planta del INALI, es un orgullo de ser investigadores de este primer instituto del CONICET. Que tiene un dato muy particular que quisiera destacar con usted, Pablo, que es que fue inaugurado nada más y nada menos que de uno de los premios Nobel que tiene nuestro país, como es Bernardo Husay, ¿no? Sí, por supuesto. Bernardo Husay lo inauguró y también fue el promotor y el hacedor de esta construcción, de esta creación de instituto. Y acá también hago una referencia que sí, a partir de eso, de ese hito, podríamos decirle, en el país y en distintos países de América y de Europa, comienzan las creaciones de institutos como forma de investigación organizada, como forma de investigación coordinada, con un objetivo. Excelente, muy buena, muy buen dato. También quisiera preguntarle qué es esta especialidad de la limnología, ¿no? ¿A qué se dedica este instituto que estamos comentando? A mí me gusta indicarla por una cuestión gráfica como la hermana de la oceanografía. Uno a veces tiene más referencia a la oceanografía por la televisión, los documentales, etcétera. Es decir, que la limnología sería la hermana de la oceanografía. Nos dedicamos al estudio de los ambientes acuáticos continentales, ya sea de agua dulce como salobre o salinos. Es decir, todo el agua que esté en el continente. Uh-huh. En este caso hay un énfasis por ahí especial en lo que tiene que ver con el río Paraná y su cuenca, ¿no? Desde su creación se tomó al río Paraná como un eje de investigación, de importancia, uh-huh, y en eso fueron pioneros y fueron visionarios aquellos investigadores
en reconocer el principal humedal de Argentina como un elemento de estudio necesario para tener un país organizado y de vanguardia. Pero no solo nos dedicamos a lo que es el río Paraná, sino que uno trabaja en todas las cuencas que existen en la Argentina, y ahí recalco también la condición de que fue el primer instituto que estudió los ambientes acuáticos continentales de Antártida. Bien, ¿podríamos ampliar eso último? Eso fue un hito importante, porque en la década del 70 y en la década del 80 se dedicó el esfuerzo de investigadores a hacer los primeros trabajos sobre los ambientes acuáticos del continente antártico. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que ya se veía algún grado de masa líquida, y sobre el cual se observaba la diversidad, se observaba las condiciones físico-químicas que reinaban en ese continente. Y digo que fue de los pioneros porque hasta ese momento no se había dedicado trabajos relacionados a esto, a estudiar la diversidad de estos ambientes continentales y en este caso antárticos, ¿no? Uh-huh. Interesante. También me gustaría preguntarle, yo también soy oriundo de la provincia de Santa Fe, y hoy un tema que está muy vinculado con lo que es el río Paraná es la hidrovía, ¿no? ¿Hay trabajos en este sentido? Lo que hay es trabajo de evaluación de las condiciones de la hidrovía y cómo ésta pueda o no afectar las comunidades acuáticas que existen en el Paraná. Bien. Y ahí lo que uno lo asocia directamente es esta condición actual que tiene el Paraná, que tiene Argentina o que tiene América, de una gran bajante, de una gran sequía enmarcada dentro de lo que es el cambio climático. Uh-huh. Hoy en la actualidad se habla mucho del ambiente, del cuidado del agua, de revisar las actividades del hombre en la explotación de estos recursos naturales. Imagino deben trabajar en este sentido. Eso es un elemento que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha priorizado, es decir, bien, que cómo la sociedad interviene y cómo la sociedad también usa lo que el río le da a ella. Es decir, que lo que en principio eran estudios de biodiversidad, tratar de reconocer las calidades o las condiciones químicas y físicas de los sistemas, después llevar a reconocer los procesos que ocurren en los distintos momentos del año o en la heterogeneidad de los sistemas. Hoy se ve el río con la sociedad, con el hombre inserto en ese sistema. Es por eso que ha ido evolucionando lo de la limnología, y hoy en día se toma como un elemento que no se puede sacar o no se puede estudiar sin tener en vista el hombre en su desarrollo. Uh-huh. ¿Qué otras líneas de investigación tienen abiertas en el INALI? El INALI tiene varias líneas de investigación. Es un grupo de 70 investigadores, becarios y personal de apoyo, que a su vez hay estudiantes y becarios de iniciación universitaria. Uh-huh. Y cada uno de estos tiene sus líneas de investigación, que van desde cuestiones de biodiversidad, de evolución, a cuestiones de química o física o relación de distintos elementos,
sobre esta diversidad e incluye al hombre como un elemento indiscutible en la relación de trabajo. Uh-huh. Eso es, por eso es lo que te comentaba hace un ratito, eso es uno de los elementos que ha ido evolucionando y hoy en día se tiene especial atención a la relación del hombre con los ambientes acuáticos. Y ahí uno hace la referencia a las pesquerías, hace referencia a la acuicultura o a cuestiones de conservación o de contaminación, observación de obras y cómo esas obras pueden afectar a los sistemas. Sí. Es decir, está el hombre inserto en toda la mirada. Bueno, las consecuencias de esta inserción del hombre en estos ambientes, en los humedales y demás, hoy la estamos viendo, por ejemplo, como decía, aquí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en Entre Ríos, en algunas localidades del norte de la provincia de Buenos Aires, con la quema que se está dando en algunos de los humedales. Se ha visto también en otras provincias en los últimos años. Hay ahí una responsabilidad del hombre en el cuidado de los recursos naturales, como usted lo nombraba, los ambientes acuáticos y demás, ¿no? Sí, es fundamental, es fundamental el sentido de el cuidado que tiene que tener el hombre sobre los sistemas acuáticos que tenemos. Sí. Es un recurso que uno ya sabe que es finito, y finito sobre todo por su calidad. Y entonces hay que reconocerla, cuidarla y mantenerla. Por eso uno habla de un desarrollo económico sostenible, no solo sustentable, para que las generaciones futuras puedan tener estos sistemas en calidad y en cantidad como tenemos nosotros hoy. Uh-huh. Excelente. Para cerrar, ¿cómo es la articulación con el Centro Científico Tecnológico de Santa Fe en general, ¿no? Y con la Universidad Nacional del Litoral, que bueno, ya el INALI forma parte de la UNL, y con otros organismos también científicos de nuestro país que pueden tener estudios similares en este sentido, ¿no? Nosotros conformamos una parte del CCT, del Centro Científico Tecnológico. Somos uno de los 20 institutos que está conformando el Centro Científico Tecnológico Santa Fe. Uh-huh. Y tenemos como segunda madre o segundo padre a la Universidad Nacional del Litoral. Es decir, que estamos relacionados con ambas instituciones. En ambas es una cuestión de investigación, se trabaja con cuestiones de investigación y también se trabaja con cuestiones de docencia. Muchos investigadores son docentes en distintas facultades y para distintas carreras de la Universidad Nacional del Litoral. Y como vos decías, también tenemos una interrelación con otras instituciones, el INTA, también con CONAE, y otras universidades en distintas partes del país, no solo del país, sino también del exterior. Entonces uno está en contacto con otros investigadores o otras instituciones en Europa, en África, en Asia, en América, en distintos lugares del mundo, en la cual se interrelaciona y se trabaja conjuntamente. Excelente, excelente. Pablo Collins, director del Instituto Nacional de Limnología, repasando y hablando de este 60 aniversario que acaba de cumplir este primer instituto del CONICET de nuestro país. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y la predisposición. Muchísimas gracias a ustedes por la preocupación y bueno, estamos al servicio y cuando quieran podemos seguir charlando. Por supuesto, quedamos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y
de esta manera cerramos este primer bloque del programa. En el próximo hablamos de esto que está pasando en la ciudad de Rosario con la quema de las islas enfrente a la ciudad, la quema de los humedales y cómo el Observatorio Ambiental de la Universidad de Rosario trabaja con diferentes investigaciones, con diferentes líneas de estudio y de acciones que realiza para la sociedad, que son muy, muy interesantes. Hacemos un breve corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, en este 24º programa del año 2022, en la tercera temporada de este ciclo radial. Lo comentábamos en la apertura, lo comentábamos al cierre del bloque anterior, que íbamos a estar compartiendo esto que tiene que ver con lo que pasa en la ciudad de Rosario, que también afecta a ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires, como San Nicolás, o otras localidades de la región donde está Rosario, el Gran Rosario, que tiene que ver con la quema de las islas, la quema de los humedales que están frente a esta localidad, y que estas quemas no solamente es un perjuicio para el medio ambiente y para la conservación de estas reservas naturales, sino que también el humo que se genera por estas quemas afecta a los vecinos y vecinas de estas localidades que estaba comentando. El Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario lleva adelante diferentes trabajos que tienen que ver con esto que está sucediendo, acompañando a la sociedad, y también recientemente un trabajo muy interesante que están haciendo es acerca del monitoreo de la calidad del aire. Bueno, todas estas cuestiones pudimos hablar con el director del observatorio, Matías de Bueno, durante esta semana, donde también esta semana se realizó una movilización bastante importante en la ciudad de Rosario para reclamar acerca de este tema y por una ley de humedales que pueda cuidar y prevenir estas cuestiones que estamos contando. Así que compartimos esta comunicación con Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. En principio preguntarte, ¿se sabe, para poner en contexto a la gente que puede estar escuchando esto, ¿se sabe de dónde vienen y hace cuánto que se registran estos focos de incendio que, como decía, están afectando a la ciudadanía rosarina y a los alrededores, ¿no? Bueno, el problema viene de muchos años y en el 2008 se generaron las primeras demandas cuando el humo generaba problemas en las rutas, etcétera. Y a partir del 2020, o sea, luego se calmó un poco la cantidad de humo que había, pero a partir del 2020 se desató un proceso de quemas indiscriminadas que realmente superó todo lo que habíamos visto. En el 2020 se quemaron aproximadamente 400.000 hectáreas de lo que es la región Pieca, que es una región de 1.750.000 hectáreas. En el 2021 se quemaron unas 300.000 y ahora estamos en el orden prácticamente de las 100.000 en lo que va del año, y se va incendiando en distintos lugares permanentemente. La mayoría generalmente son de la provincia de Entre Ríos los lugares que se queman, pero acá se están trabajando 3 jurisdicciones que son Entre Ríos, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, a través de lo que se llama el Plan Pieca, que es el Plan Integral de Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná. Uh-huh. Sí. No, te iba a preguntar justamente qué curioso que sea que lo que dice este Plan Piecas, estas siglas, y que se esté justamente en esa región se estén dando estos incendios. ¿Se conoce por qué? ¿Cuál es la causa de por qué se inician estos incendios? Bueno, se especula sobre proyectos de desarrollo inmobiliario, sobre quema de pastizales secos para que se genere su rebrote para proyectos ganaderos, y también en algunos casos, como en el día de ayer, por ejemplo, que se dio una marcha multitudinaria, que nosotros entendemos que había más de 20.000 personas en el momento, reclamando por este tema, entiendo de que fue simplemente una provocación encender el fuego enfrente del monumento a la bandera horas antes de que se produzca esta marcha. La verdad que fue tremendo. Contame nuevamente eso. Ayer miércoles, 10 de agosto, hicieron una marcha en la ciudad de Rosario, en el monumento a la bandera, y enfrente estaban quemando las islas mientras la ciudadanía reclamaba por estos incendios. Exactamente, y ese es nuestro mayor reclamo desde la universidad. ¿Cómo puede ser que ayer a las 12 del mediodía
comenzaban a prenderse pequeños focos de incendios y que no teníamos ninguna fuerza de seguridad que pueda ir a una isla que está enfrente de la ciudad para capturar a los delincuentes que estaban quemando en ese momento, que es el principal reclamo que nosotros hacemos. Nosotros consideramos de que se ha avanzado bastante en lo que tiene que ver con atacar el fuego, porque se han profesionalizado los brigadistas de las distintas provincias y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, por más que consideramos que aún es insuficiente, porque son más o menos unos 20 brigadistas por jurisdicción. Imagínate que en Portugal van 3.000 bomberos a atacar el fuego. Y lo que no tenemos y lo que sí falta es una fuerza de seguridad que pueda prevenir los incendios, porque cuando se desata el fuego se torna realmente incontrolable. Nosotros nos encontramos en un periodo de sequía histórica, con una bajante del río que también es histórica, con una carga de material combustible que es sideral, sin ningún tipo de control, y que cuando arranca el fuego no quema solamente el pasto seco, se lleva puesto todo lo que es la biodiversidad, los bosques de albardón, los bosquecitos de sausales, los animales, quema la tierra. Bueno, y sin embargo, nadie está trabajando sobre el control y la prevención, después de más de 3 años que se está quemando indiscriminadamente y casi sin solución de continuidad. Desde el Observatorio Ambiental de la UNR es una de las propuestas, ¿no? La creación de esta policía de control y prevención, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que planteamos es que se tiene que reunir el comité. O sea, acá primero hay fallan los 3 poderes del Estado, digamos, para resolver la problemática. Sí, sí. El Ejecutivo lo consideramos que falla porque no pudo el Legislativo no pudo consensuar una ley de humedales, y eso, la verdad, después de tanto tiempo y tantos proyectos y tantas intentonas, nos parece que es un fracaso desde el punto de vista del Poder Legislativo. Desde el Judicial no se ha logrado tener un solo procesado durante estos 3 años, y eso es muy grave. Sí han avanzado algunas causas en lo que tiene que ver con reclamos civiles y comerciales, o sea, reclamos de daños de vecinos que han sufrido un daño a través del ambiente contaminado contra los que entendemos son los responsables con responsabilidad objetiva, que son los titulares registrales de los terrenos que se prendieron fuego. Y desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, existe una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que manda a conformar un comité de emergencia ambiental a las provincias que conforman el PIECAS para que elaboren las políticas que sean las necesarias para resolver el problema. Este comité se reunió una vez en el 2020, un par de veces, quiero decir, en algunas oportunidades. Se plantea llevar adelante la construcción de lo que se llaman los faros de conservación, que se iban a realizar con un dinero de nación. Cuando se prometen los faros de conservación, iban a ser destacamentos que iban a estar en distintos nodos, o sea, con alojamiento, con vehículos, acá hablamos de vehículos terrestres, aéreos y lanchas, con informes satelitales, con toda la tecnología necesaria para estar en el lugar, y con guardaparques y brigadistas. Hoy los faros de conservación son solamente una torre con una cámara que puede captar una imagen cuando el fuego ya está encendido. Y lo que no, y después no se reunió nunca más. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a las autoridades? Primero, que se reúne nuevamente el comité de emergencia para tratar justamente este tema de la conformación de una fuerza de seguridad que tenga carácter interjurisdiccional, por más que hoy la prefectura o la gendarmería entendemos que tranquilamente tendrían competencia para interceptar a cualquier sujeto que pretenda prender el fuego en un lugar determinado, porque no quiere decir que esté invadiendo una jurisdicción. Sí. Pero bueno, planteamos que si no están tan convencidos, bueno, que se cree una fuerza interjurisdiccional que esté conformada por la Fuerza de Seguridad de la Nación y la Fuerza de Seguridad de cada una de las provincias. ¿Cómo? Con remanentes de cada una de estas, y que se especialicen en el problema como tantas fuerzas especializadas hay en cada cosa, porque en realidad esto es un problema de seguridad y que hay que prevenirlo. Y lo otro que hacemos es plantear de que las autoridades
puedan trabajar conjuntamente con el sistema universitario, no con la Universidad Rosario en particular, con el sistema universitario, y que planteemos talleres de trabajo con sus ministros para ver qué políticas económico-ambientales se pueden desarrollar en el lugar para que no sean solamente estos emprendimientos los que predominen, porque realmente los proyectos económicos que hoy hay son insostenibles. Uh-huh. Totalmente. Creo, Matías, que no recuerdo ahora bien si fue en el 2020 o en el 2021, se había conformado una mesa de la que participaban varias universidades, entre ellas la de Rosario, la del Litoral, algunas otras universidades de la provincia de Buenos Aires, para justamente generar un plan integral de cuidado del ambiente y de los humedales, justo en este tema que mencionabas antes, que es el reclamo de la ley de humedales, que como vos bien marcabas, hubo varios intentos por avanzar con este tema, pero me gustaría preguntarte, ¿por qué esta ley sería o es tan necesaria y cuánto puede aportar a que se dejen de quemar y destruir estas reservas naturales, ¿no? Una ley de humedales es muy importante porque primero que es una norma de presupuestos mínimos, con lo cual genera una protección uniforme y un piso, una base para todo el país en cualquier región que se considere humedal. Además, una ley de humedales plantearía un ordenamiento territorial ambiental del lugar, una categorización con territorios de mayor y de menor valor en cuanto a los servicios ambientales que puede prestar, dotaría de un presupuesto a la gestión de los humedales, se plantearían cuáles son actividades permitidas y prohibidas y de qué modo se deben desarrollar, y en casi todos los proyectos se plantean los comités de expertos que estén colaborando o asesorando con la gestión pública. Ahora, si vos me preguntás si una ley de humedales resuelve el problema, yo te digo que una ley de humedales per se no resuelve nada del problema. Claro. Lo resuelve si después el poder administrativo, o sea, los ejecutivos la implementan, porque nosotros tenemos una sobrepoblación de leyes ambientales en nuestro país muy buenas, muy sistematizadas, tenemos normas de presupuestos mínimos sectorizadas de prácticamente todos los sectores del ambiente. Esta sería uno que es una deuda pendiente, pero si quisiéramos hacer una construcción jurídica para proteger el humedal hoy, sí, tenemos el convenio Ramsar, tenemos la Ley General del Ambiente, la Constitución, el Acuerdo de Escazú. O sea, hay una gran cantidad de normativas que ya uno tomando distintas normas de todas las leyes que existen, podría plantear tranquilamente la protección del humedal, incluso llegar a un tribunal, etcétera. O sea, que serviría, sí, se implementa efectivamente desde el Poder Ejecutivo, y en el caso de fallar, efectivamente el Poder Judicial estaría haciendo el control normativo en el momento. Uh-huh. Considero que es muy importante que se apruebe la ley de humedales, no considero que sea la solución definitiva al problema. Excelente. Matías, por supuesto, agradecerte tu tiempo y la predisposición. Hacerte una última pregunta, porque es algo que estimo que todavía no se han comenzado a registrar en gran medida, enfermedades respiratorias que pueden estar asociadas al humo que respiran los rosarinos y las rosarinas. Y tengo entendido que están haciendo un trabajo con el monitoreo de la calidad del aire. Y me gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿cuán afectado está el aire que respiran los vecinos de esta ciudad, y también si hay denuncias en este sentido, ¿no? Bueno, en cuanto a la calidad de aire, nosotros estamos trabajando en distintas líneas. Por un lado, lo que es la medición satelital, que no es tan exacta, pero que es un indicio generalmente y que resuelve problemas cuando no se cuenta con los equipos in situ en el lugar en un momento determinado. Esa es una. Y eso generalmente era muy alto, por lo menos 3 veces, 4 veces por encima de lo que recomienda la OMS, y lo que mide es material particulado PM2,5, que es el más pequeño y es el que ingresaría en el sistema sanguíneo porque es el que respiramos y se alojan los alvéolos. Después hacemos unas mediciones que son de altísima precisión, que es el PM10, que esas las comenzamos a hacer principalmente a partir del lunes pasado, y ahora lo que nos queda hacer es comparar las mismas mediciones en condiciones que sean sin humo.
pero ya con esas mediciones que hicimos el lunes pasado nos daban, de los 3 puntos que medimos, 2 daban con el aire contaminado, uno un 30% por encima de la normativa y el otro un 40% por encima de la normativa de Santa Fe, que es el decreto 201, que es un decreto totalmente desactualizado para lo que hoy se plantea como niveles guías o estándares por la Organización Mundial de la Salud. Así que da por arriba de la normativa, pero si uno quisiera plantear una adecuación de la normativa, daría más de lo que estamos hablando, digamos, según los estándares que se intentan proyectar por la OMS. Y después también estamos trabajando en un monitoreo de aire que se llama material particulado sedimentable, que ese lo hacemos con voluntarios, que va apuntado principalmente al cordón industrial, que colocamos recipientes en las casas de los voluntarios, lo dejamos 30 días y luego eso se envía al laboratorio. Ahí vamos a empezar a tener resultados a partir de septiembre, porque también es un programa nuevo. Todo esto bastante nuevo, digamos, porque antes ya lo hacían un grupo de ingeniería que hoy ya no sigue trabajando. ¿Me explico? Entonces todo esto lo armamos de cero prácticamente y estamos trabajando coordinadamente la Universidad Nacional de Rosario, la UTN y una empresa que se llama HSE que nos aporta equipos que son carísimos, pero que, bueno, a través de un convenio de trabajo venimos trabajando las 3 instituciones juntas. ¿Qué mal le genera a la gente? Y bueno, acá en la ciudad, si bien nosotros no tenemos la cantidad de personas, no tenemos una estadística, pero sí a los que no tienen ninguna enfermedad preexistente, primero la molestia enorme del olor a humo permanente, irritación en los ojos, y hay distintos profesionales que están planteando que esta contaminación, al tener tanto tiempo y perdurar el material, el PM2,5, que es el que te decía que penetra en los alvéolos, puede generar en el largo plazo enfermedades cardíacas. Y después tenemos la gente que sí tiene enfermedades preexistentes, como ser laringitis, faringitis, gente que alergias, que se les agrava muchísimo la situación y lamentablemente cuando hay humo no tienen dónde meterse, porque el humo entra en tu casa y no hay a dónde ir. Entonces esas personas están sufriendo una complicación muy fuerte de sus enfermedades, las cuales ya tienen. Sí hay un índice del Colegio de Farmacéuticos que dice que cuando hay humo, o sea, en este último periodo, han aumentado las ventas de fármacos principalmente para aliviar las vías respiratorias y los ojos, no sé cómo decirlo. Bueno. Sí, pero se entiende. Sí, perfecto. Y bueno, y eso es muy complejo, porque aparte atrás de eso ya viene el problema psicológico, el daño moral que te genera, el susto cada vez que ves una columna de humo, o sea, esos son los problemas principalmente que te están dando. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Ahí escuchábamos a Matías De Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, también docente, abogado, especialista en Derecho Ambiental, sobre toda esta situación que vive la localidad de la ciudad de Rosario y las localidades aledañas. También está afectada la ciudad de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires. Es un problema que está entrando en la agenda nacional y esperamos que pueda tener que alcance una visibilidad que le permita tener una resolución mucho más celera en los próximos meses y que realmente sea definitiva esa resolución, que se encuentre a los responsables y que paren las quemas en las islas que realmente afectan muchísimo a los vecinos y vecinas de estas localidades, no solamente por una cuestión de el vivir día a día en estas localidades, sino también por las potenciales enfermedades respiratorias, cardíacas y demás que comentábamos en esta entrevista que realizamos durante esta semana con el director del Observatorio Ambiental de la Universidad de Rosario.
De esta manera cerramos este segundo bloque del programa. Vamos a hacer un pequeño corte. En el próximo bloque hablamos de este estudio sobre la combinación de diferentes plataformas de vacunas contra el COVID-19. Ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio, ya encaminados al cierre final de este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, en esta edición número 24 del año 2022, en la tercera temporada de este ciclo radial. Ya está para hablar con nosotros de esto que venimos anticipando durante todo el programa, que es esto que tiene que ver con las vacunas contra el COVID-19, y está en contacto con nosotros el doctor e investigador del CONICET, Jorge Hefner. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Un gusto poder saludarlo. Bueno, una prestigiosa revista científica internacional va a publicar el estudio sobre la combinación de distintas vacunas para hacer frente a el SARS-CoV-2. Una decisión, estudio que realizaron investigadores del CONICET y que usted lideró, una decisión de las autoridades locales que fue muy criticada en su momento, ¿no? Sí. Ya había antecedentes previos, básicamente en el hemisferio norte, tanto en Estados Unidos, pero fundamentalmente en Reino Unido y otros países de Europa, de combinatorias de vacunas. Pero básicamente en Argentina empezamos en la primera etapa a sostener el programa de vacunación sobre lo que era la utilización, en primer lugar, de la vacuna de Oxford, AstraZeneca y Sinopharm, y entonces en ese escenario se empezaron a probar un conjunto de combinaciones para ver si el sistema homólogo, es decir, dosis 1 y dosis 2 de la misma vacuna, o el sistema heterólogo, dosis 1 y dosis 2 de distintas vacunas, daban resultados comparables en los dos términos que importan, que son seguridad e inmunogenicidad, es decir, capacidad de despertar la respuesta de anticuerpos. Y la verdad que los resultados, en ese sentido, es un estudio nacional que se hizo por el Ministerio de Salud de la Nación, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, y 3 provincias del interior, sobre base de 1.500 personas que participaron, fueron contundentes, es decir, no había absolutamente ningún problema en cuanto a seguridad y en cuanto a inmunogenicidad, se vio que eran iguales o incluso superiores a los sistemas homólogos. Por lo tanto, se validó la estrategia de vacunación que, como vos comentás, fue criticada y realmente fue criticada sin fundamento porque ya había antecedentes internacionales en el tema. Es muy importante esto que está contando sobre los otros antecedentes que hay a nivel internacional, porque justamente cuando se criticó esta decisión de las autoridades sanitarias locales, se decía esto, que no había avales científicos sobre la combinación de las vacunas y que incluso podría perjudicar a la salud y a la vida de las personas, ¿no? Sí, no tenían fundamento. No tenían fundamento sobre la base de 2 aristas diferentes. Primera arista, que uno sabe cómo funcionan las vacunas, y estas no son vacunas diferentes a otras tantas vacunas que nosotros venimos usando. Vos fijate que cuando vos cumplís olvídate de COVID, sí, cumplís el calendario nacional obligatorio con tu hijo, con un sobrinito que tengas, etcétera, vos te das la doble, la triple, la cuádruple, es decir, que estás combinando un montón de vacunas en un solo momento, y la verdad que se dan con absoluta seguridad. Y los antecedentes en el terreno de COVID eran básicamente antecedentes en Europa. Como se vio en su momento que había una bajísima, muy baja incidencia de algunos eventos trombóticos con Oxford AstraZeneca, se decidió combinar Oxford AstraZeneca, que es una plataforma, que técnicamente es una plataforma que se construye sobre adenovirus, con una segunda dosis de otra plataforma que en su momento fueron Pfizer o Moderna, que es RNA mensajero. Y nuevamente encontraron lo mismo con estas plataformas que se usaban en Europa, que la combinatoria no afectaba la seguridad y desde el punto de vista de la inmunogenicidad era igual o superior. Es decir, sí había antecedentes, y nosotros lo que hicimos es reproducir esos antecedentes en el escenario de las vacunas que usamos nosotros, que por un problema de disponibilidad eran básicamente otras y que también anduvieron muy bien.
Jorge, voy a apelar nuevamente a su capacidad de docente y pedirle una explicación apta para todo público, para aquellos que no son especialistas en este tema, como es mi caso. Pedirle que nos cuente y nos detalle, como le digo, apto para todo público, cómo se llevó a cabo este estudio. Digo, ¿cuántas combinaciones se estudiaron? ¿Cuál fue la que logró mayor, la combinación que logró mayor seguridad, mayor efectividad, o esto que usted marca, la inmunogenicidad, ¿no? ¿Cuál fue la que logró mejores resultados, por decirlo de alguna forma? Oh, de acuerdo, este es un trabajo que demoró un tiempo, porque hubo que reclutar a la gente, analizar la data, mandarlo a publicar. Entonces, en este dato lo que se habla es de dosis 1 y dosis 2. Digo esto porque hoy por hoy sabemos que para tener el esquema completo de vacunación frente al escenario de la circulación de Omicron necesitamos la tercera dosis y la cuarta dosis. Pero este estudio fue previo a lo que era el surgimiento de Omicron, donde estábamos con 2 dosis. Entonces, un estudio se reclutó gente y se probaron 15 combinaciones diferentes de vacunas. Básicamente gente, por ejemplo, que había recibido la vacuna Oxford-AstraZeneca como primer dosis, gente que había recibido, no sé si recordarás que acá usamos mucho una vacuna de origen chino, Sinopharm, que es una vacuna de virus inactivado como primera dosis. Entonces, probamos 15 combinaciones distintas, básicamente sobre gente que se había dado una primera dosis con Oxford-AstraZeneca, una primera dosis con Sinopharm, una primera dosis con otra vacuna, que es una vacuna también de origen chino, que es CanSino, y las combinamos. Y se probaron, la verdad, que todas las combinaciones posibles, sobre la base de que sabíamos que no iba a haber efectos contraproducentes desde el punto de vista de la seguridad de la gente que se vacuna. Sobre ese convencimiento, porque no había motivos para sospechar eso, y sobre esa seguridad, se empezó a hacer el estudio coordinado básicamente por el Ministerio de Salud de la Nación. Se evaluó en primera instancia, se vacunaban con una dosis, a las 2 o 3 semanas se vacunaban con la segunda dosis heteróloga. También había un grupo que se vacunaba con la primera y segunda dosis con idéntica vacuna, lo que llamamos homólogo, y se compararon los resultados con muestras tomadas 2 semanas después de la segunda aplicación o 4 semanas después de la segunda aplicación. ¿Qué medíamos ahí? Anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? No solamente la concentración de anticuerpos, sino la funcionalidad de los anticuerpos inducidos. Básicamente su capacidad de neutralizar al virus, que se hacen, obviamente, como todos los trabajos en virus, en laboratorios de bioseguridad, de nivel 3, etcétera. Y lo que encontramos es que todas las combinaciones realmente funcionaban muy, pero muy bien. Y en los sistemas heterólogos encontramos particularmente que si la segunda dosis que vos dabas era una vacuna de ARN mensajero, Moderna, Pfizer, que son las dos vacunas que usan esa estrategia de ARN mensajero, la respuesta inmunogénica era incluso superior. Entonces nos quedamos absolutamente tranquilos en términos de seguridad y también en términos de inmunogenicidad. Ahora bien, siguió pasando el tiempo. Sabemos que hay que dar una tercera dosis y una cuarta dosis, transcurrido 4 meses respecto de la tercera. Y entonces ahora, en el escenario de terceras y cuartas dosis, ¿de qué nos sirve la experiencia de 2 dosis? Que bueno, si la experiencia de 2 dosis combinando vacunas diferentes fue absolutamente segura y muy inmunogénica, también sabemos que va a serlo en los mismos términos con terceras y cuartas dosis. Y tal es así que hoy estamos utilizando sistemas heterólogos en terceras y cuartas dosis. Vos por ahí te vacunaste con Oxford-AstraZeneca primero y segundo, con Sputnik primero y segundo, y te dan un refuerzo con Moderna, con Pfizer, y anda muy bien. Y lo mismo con la cuarta, es decir, que cimentó un poquito el camino, tanto en cuanto a la tranquilidad como en cuanto a la inmunogenicidad, de que los sistemas heterólogos son similares o incluso superiores en su capacidad de inducir. Y lo generalizamos más allá de las dosis 1 y 2 y lo podemos aplicar a dosis tercera, a dosis cuarta y a las dosis futuras, porque como COVID sigue existiendo y el virus sigue circulando, y lamentablemente sigue circulando, vamos a tener que ir a un régimen de refuerzos algo parecido a lo que hacemos con la vacuna antigripal, que se hace una vez por año, y no va a haber problema en darnos refuerzos homólogos o refuerzos heterólogos. Creo que eso es la validez del trabajo. Justamente, Jorge, para ir cerrando, tenía pensado preguntarle esto de que al momento se han aplicado hasta un segundo refuerzo, es decir, hasta la cuarta dosis de las vacunas, y quería preguntarle esto, si es posible que haya que aplicarse más dosis más vacunas de refuerzo en un futuro cercano, ¿no? Sí. Primero, una consideración, porque es importante para la gente que
que puede escuchar esto. La Argentina tiene un programa de vacunación muy extenso y eso es muy bueno, pero tenemos una patita floja, que es importante remarcarlo. Vos fíjate, nosotros tenemos casi un 90% de cobertura con 2 dosis, en toda la población argentina. Y sin embargo, cuando hablamos de la tercera dosis, que es necesario para tener un muy, muy buen nivel de protección frente a Omicron, no llegamos al 90, llegamos al 60. Y nos está costando perforar el 60% de cobertura. Entonces, un mensaje a todos los oyentes: las vacunas están en los vacunatorios, la gente está siendo convocada, pero como hay un ambiente más tranquila, no está yendo a darse la tercera, y muchos tampoco la cuarta. Esa es la patita floja a corregir. Sí. Entonces, una recomendación es darse la tercera y darse la cuarta, porque entonces la chance de padecer una infección severa por Omicron con terceras y con cuartas se reduce a niveles muy, muy, muy bajitos. Entonces, muy importante los refuerzos. Y al futuro sí vamos a tener que darnos refuerzos, porque sabemos que la capacidad protectora de las vacunas, en este caso, son distintas a las vacunas, por ejemplo, la vacuna que vos te das frente a sarampión, que te dura décadas y décadas y no tienes que darte refuerzos. Sabemos que frente a virus respiratorios, así como la gripe, tenemos que darnos refuerzos. Frente a COVID vamos a tenernos que dar también refuerzos, quizás anuales, y nos vamos a poder independizar de con qué te inmunizaste antes, con qué plataforma frente a COVID te inmunizaste, va a ser independiente y te vas a dar un refuerzo. Esperemos que sea una vez por año, y con eso vamos a mantener una cobertura importante. Jorge, antes de cerrar, y por supuesto agradecerle su tiempo y la predisposición, en pocas palabras, ¿en qué situación está el mundo en general y nuestro país en particular en lo que respecta a esta pandemia del COVID-19, ¿no? Sí, estamos en una situación mucho mejor de lo que estuvimos, por ejemplo, de hablar del año pasado, junio-julio, llegamos a tener 600 fallecimientos por día en Argentina. Y en enero llegamos a tener cerca de 200 fallecimientos por día, y si vos te fijas hoy por hoy, gracias a las vacunas estamos en un nivel de fallecimientos que sigue pesando, porque siempre es trágico, aunque haya un solo fallecimiento, estamos entre 5, 10, 15 fallecimientos diarios, es decir, se ha reducido muchísimo, muchísimo la mortalidad, pero sigue habiendo mucha circulación de virus en Argentina y en el mundo, y surgen constantemente nuevos sublinajes. En enero estábamos con Omicron BA.1 y ahora tenemos que ha entrado BA.4 y 5, que es más contagiosa. Entonces, la pandemia sigue existiendo con un menor nivel de letalidad, mucho menor, gracias a las vacunas, pero sigue existiendo. Por eso es importante, primero, darse todas las vacunas y refuerzos necesarios, y segundo, un mensaje particular para aquella población más vulnerable, gente de mucha edad por arriba de los 70 años, o gente mayor o no tan mayor, pero que padece comorbilidades. Esa gente particularmente tendría que seguir manteniendo cuidados, uso de barbijo en ámbitos cerrados, lo que eso es importante, ventilar los ambientes. Estamos mucho mejor, pero no, vos fíjate que en la historia de la humanidad lo único que podemos erradicar fue el virus de la viruela, y después lo demás tenemos que estar constantemente con eso. Es importante mantener un nivel de protección frente a este virus que nos ha dado tantas, pero tantas sorpresas desagradables. Totalmente. El doctor Jorge Hefner, docente, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA del CONICET y la UBA, hablando con Data Universitaria sobre este estudio que va a ser publicado en esta importante y prestigiosa revista internacional científica. Jorge, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición. No, por nada, gracias a ustedes. Hasta luego, hasta la próxima. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y llegamos al final de este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Verdaderamente federal porque cada vez lo vamos cumpliendo en mayor medida. Hablamos con gente de la ciudad de Santa Fe, con el director del INALI, del Instituto Nacional de Limnología, que acaba de cumplir 60 años, este primer instituto científico del CONICET de nuestro país.
hablamos también, compartimos la comunicación con el director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario y también con Jorge Hefner, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, sobre este estudio de la combinación de diferentes plataformas de vacunas contra el COVID-19. Realmente muy variado, distintos temas que traemos en este programa y que realmente disfrutamos mucho hacer, y agradecemos a todas las radios y emisoras que comparten durante el fin de semana este ciclo radial que está en su tercera temporada, cerrando hoy este 24º programa del año 2022. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como @datauniversitaria, en Twitter como @DTuniversitaria. También se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de YouTube. En YouTube pueden encontrar un contenido muy interesante que estamos lanzando desde este año, que es el Data Carreras, con toda la información de las principales ofertas académicas de las universidades argentinas. Y también durante toda la semana nos pueden leer en datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. De esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.